operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, hoy hablaremos de dos aspectos importantes de la necesidad que usted y como yo tenemos como creyentes de asirnos del poder de Dios, de su supereminente poder, y la razón es que son dos aspectos importantes. Es primero porque estamos en una guerra espiritual, y segundo porque tenemos una amenaza constante. Esa amenaza constante se observa en la experiencia de todo cristiano, y es el decaimiento espiritual. Entonces necesitamos el supereminente poder de Dios como cristianos, asirnos de él por la guerra espiritual que tenemos, y segundo, porque tenemos una amenaza constante que es el decaimiento espiritual. El texto de Efesios que acabamos de leer nos abre paso a entender por qué necesitamos usar, porque usted como cristiano necesita usar del poder de Dios en su vida. Y la pregunta entonces que nos hacemos como cristianos es importante entender esta pregunta, y es importante que usted todos los días reflexione sobre ella, y es: ¿cuál es la consecuencia natural? Es decir, ¿cuál es la consecuencia natural, orgánica, normal de haber sido salvo por Cristo? ¿Qué es lo que acontece después de usted haber sido salvo por Cristo? Por otro lado, el decaimiento espiritual es una amenaza constante para los creyentes. Y esa amenaza usted la ve manifiesta o se manifiesta en nosotros cuando usted no está involucrado en la guerra espiritual. Es decir, usted va a darse cuenta que usted está decayendo espiritualmente cuando usted no está teniendo conflicto en su alma con su pecado, con Satanás y con el mundo. Cuando usted está muy tranquilo en su interior y no hay conflicto, usted puede darse cuenta que usted está decayendo espiritualmente. Así que, ¿cuál es mi objetivo hoy para usted, hermano y hermana? Es que usted comprenda la necesidad que tiene de la dependencia del poder de Dios para comprometerse. Mire, si hay algo que le falta al cristiano es compromiso. Si naturalmente usted antes de ser salvo no era comprometido con muchas cosas, si usted era de los que prometía cosas y no cumplía, cuando usted pasa al lado de la luz, esta marca en usted de compromiso debe evidenciarse, pero va a ser una lucha comprometerse. Usted va a requerir el poder de Dios para comprometerse en la lucha continua espiritual, y que usted hoy comprenda la realidad amenazante que tiene del decaimiento espiritual. Eso es lo que yo quiero lograr en su mente hoy, que usted comprenda estas cosas de depender del poder de Dios y que hay una amenaza real. Y lo segundo que quiero que usted comprenda hoy con esta enseñanza es que usted reconozca y valore, escuche bien, las diversas formas en que Dios visita a su pueblo para comunicarle poder. Yo quiero que usted reconozca y valore las diversas formas que Dios visita a su pueblo para fortalecerlo. Así que primero veamos por qué el creyente necesita este supereminente poder de Dios. Primero, pues ya lo dijimos, porque está en una guerra espiritual, pero es una guerra espiritual para ser santos, como Dios es santo.
¿Lo entiende? Es una guerra espiritual para ser santos como Dios es santo. Quiero que reflexionen esto. ¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son las consecuencias de haber sido salvo por Cristo? ¿Cuál es esa consecuencia natural? ¿Qué es lo que desencadena en usted en el momento en que el supereminente poder de Dios le salva? ¿Qué es lo que se desencadena? Quizás usted ha considerado que se desencadenó el perdón de Dios para mí, la justificación de Dios para mí. Puede que usted piense en estos beneficios tan obvios de haber sido salvo. Bueno, consecuentemente, al haber sido salvo, Dios me perdona, Dios me justifica, Dios me limpia con la sangre de Cristo y por mis pecados. Pero yo no sé si usted ha meditado bien en esto. Y es, si usted antes, como vimos hace 8 días, estaba bajo el dominio, bajo la esclavitud del poder enseguecedor de Satanás, si usted estaba bajo el dominio de sus pecados, los cuales usted era esclavo, hoy día que el Señor le ha salvado, ¿por qué Satanás tendría que haber estado en guerra con usted cuando usted era su esclavo? ¿Por qué antes de usted llegar a Cristo tendría que estar usted luchando con sus pasiones pecaminosas si usted estaba muerto en sus delitos y pecados? Entonces, cuando Dios lo salva, la consecuencia natural de la salvación que vendrá, ¿cuál es? Guerra. Guerra, la lucha interna, el conflicto interno, con mis pasiones, con mis pecados, con mis dudas, con las tentaciones. Pues porque antes yo me entregaba a ellas, ¿sí? Yo me iba como un cordero al despeñadero, ¿sí? Cuando mis pasiones daban las órdenes, comete este pecado, y de una yo obedecía. Pero ahora, ¿qué sucede a aquel que ha sido salvo? Algo lo detiene, ¿sí? Pablo llama esto en Romanos que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Estas dos se oponen. Estas dos se oponen. Entonces usted va viendo que la consecuencia natural de usted haber sido salvo es que usted entró en un conflicto espiritual duro. ¿Sí ven? No solo es perdón, no solo es justificación. Es que usted entró en una guerra espiritual para usted ser santo como Dios es santo. Y tal vez esto no se nos enseña cuando nos predican el Evangelio, pero es que eso hace parte del Evangelio. Hace parte del Evangelio. Ahora quiero que escuchemos cómo un puritano define la guerra espiritual. ¿Y por qué quiero que definamos la guerra espiritual? Porque cuando nosotros hablamos guerra espiritual, lleva la hermana. ¿Qué es la guerra espiritual? Porque cuando usted piensa en guerra espiritual, usted que se le viene a la mente. Tal vez en nuestros contextos pasados que estuvimos pensábamos que guerra espiritual era echar fuera demonios, era hablar en lenguas, ¿sí? Nosotros llevamos nuestra mente a eso, pero yo creo que es importante que definamos qué es la guerra espiritual. La guerra espiritual es el ejercicio diario de nuestra fuerza y armadura contra todos los adversarios, con la confianza asegurada de la victoria. Porque el estado de los creyentes en esta vida es tal que están seguros en Cristo y al mismo tiempo luchan contra el pecado. Se alegran con el arrepentimiento y luchan continuamente contra los asaltos de su propia carne, contra las maniobras del diablo y contra las seducciones del mundo. Vea que la abuela que debe ser chichita. Yo sé que esta es una definición extensa, pero creo que da justo en el blanco. Y note que aquí yo hice un énfasis donde dice que es el ejercicio diario
La guerra espiritual es el ejercicio diario. Es que la guerra espiritual es un estilo de vida. Con eso hace referencia este puritano cuando define la guerra espiritual. Es un estilo de vida. Es decir, que la lucha espiritual no es un día yo lucho y al otro día, pues no. Sí, me entrego a mis pasiones. ¿Sí? No. Es un estilo de vida santo en el que el creyente procura vivir día a día más allá de las circunstancias. Sin importar las circunstancias, mi compromiso para con esta guerra espiritual, independiente de las circunstancias, es que yo me mantenga en esa guerra. Así que usted va notando que para mantener ese estilo de vida, ¿qué requiere usted? Requiere que del supereminente poder de Dios, del supereminente poder de Dios. No hay nada, y hemos venido diciendo, no hay nada en nuestro almacén, en nuestra carne, que usted pueda sacar de allí para usted poder mantenerse en esa guerra espiritual. Déjeme preguntarle, ¿usted hoy hizo el devocional? ¿Usted hoy oró? En esta semana, ¿cuántas veces hizo el devocional? ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas veces usted estuvo en la presencia del Señor esta semana? ¿Sí ve tan difícil que es generar un hábito espiritual? Si usted no fue constante, usted se está dando cuenta que hay una falta de compromiso para con Dios de su propia alma. Es que si usted hace el devocional, usted beneficia algo a Dios. Es que si usted ora y busca a Dios, Dios se beneficia algo de que usted le ore a Él. Es que si usted se congrega, usted beneficia algo a Dios en que usted se congregue. No, ¿quién es el único beneficiado? Usted. Pero aún cuando usted entiende que eso es para su propio beneficio, su alma lucha con estas cosas. Usted lucha para tener un estilo de vida santo conforme al Señor. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen. Así que esta guerra espiritual como estilo de vida comienza, ¿dónde comienza? En la obra regeneradora del Espíritu Santo, en un hombre y una mujer. La Escritura nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y se nos dio vida en Cristo. Así que note usted que para establecer un estilo de vida santo se requiere un poder mucho mayor que lo sostenga. Hermanos, ¿qué poder usted requeriría antes de conocer a Cristo para vivir en el pecado? Ninguno. Usted fácilmente el poder del pecado mismo lo dominaba. Si lo reflexione en eso, usted se entregaba fácil a ese tipo de cosas. Ahora, en Cristo, ¿usted cree que va a ser sencillo cuando aún en este cuerpo de muerte dice Pablo que quién me librará si no soy el Señor? ¿Acaso usted no requiere de un poder mucho mayor? Para que su carne no lo doblegue, para que Satanás no lo doblegue y el mundo no lo doblegue. Por eso es que Pablo dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, Pablo no le está hablando a impíos. Está hablando a creyentes que requieren de ese un poder mucho mayor para poder sostener este estilo de vida santo. Por lo tanto, usted debe entender que esta guerra espiritual conlleva un proceso. ¿Qué conlleva? Un proceso. Un proceso de santificación que dura toda la vida. Toda su vida como cristiano es una procura de la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, cuando usted ve esta guerra y usted dice, ¿es toda la vida?
Sí, bueno, hasta que Dios lo permita. Pero recuerde que usted se alegra, se goza de ver que en usted el Señor está obrando arrepentimiento constante, de que usted está avanzando. Si usted no se alegra en ver que esta guerra tiene sus victorias, sus logros, usted puede decir, esto es una carga pesada para mí, imposible de llevar, y usted puede tal vez ir examinando más bien es su fe salvífica, es decir, si usted es salvo. Pero el creyente que ha visto a Cristo como su salvador de sus pecados y de la oscuridad y de Satanás, él se alegra de ver cómo Cristo opera toda la vida en este hombre, a pesar del conflicto que vive. Así que, por lo tanto, la guerra espiritual estamos hablando de ese proceso, de esa lucha, de esa batalla por la santificación como estilo de vida que dura toda la vida, que dura toda la vida. ¿Sí lo ven? Es ese proceso de santificación. ¿Qué es guerra espiritual? Es ese proceso de santificación como estilo de vida que dura toda la vida. Eso es guerra espiritual. Y hay dos personas, hay solo dos clases de personas que están involucradas, metidas en esta guerra espiritual. Perdón, que no están involucradas en esta guerra espiritual. Primera, pues evidentemente, ¿quién no está involucrado en ese proceso de estilo de vida que dura toda la vida? Los no creyentes. Los no creyentes no pueden estar involucrados en ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque la obra regeneradora del Espíritu no está operando en él. Por ende, por más que él quiera hacerlo, no puede. Porque el poder del pecado no ha sido ganado por un supereminente poder de Dios que someta a eso. Y segundo, ¿quién no está? ¿Qué clase de persona no está allí involucrada? Pues piénselo, el creyente que está viviendo en pecado. Esa persona, ese creyente que no está involucrado en la guerra espiritual, es aquel que está viviendo en pecado. Usted lo puede ver. ¿Por qué no crezco a la imagen de Cristo? Porque no hay un compromiso delante del Señor de adquirir un estilo de vida para ser santo como el Señor es santo. Entonces esa persona un día lucha y al otro día ¿qué? No lucha. Y anda como las olas del mar, ¿sí? Que vienen y bajan. Y usted va viendo una inconstancia espiritual en esa persona, ¿sí? Inconstancia en todo el sentido, no solo en la oración, sino en todo aquello que él trata de llevar a cabo espiritualmente, se ve vencido constantemente. Aunque él tiene ciertos rasgos de la obra de Cristo allí y del amor de Cristo allí, él se ve vencido constantemente, usted lo nota. Es muy inconstante en sus caminos. Un día usted lo ve muy animado y dice, sí, me voy a comprometer con la iglesia porque el Señor lo demanda. Y pasa algo, cualquier obstáculo, y abandona. Saca y retrocede. Y usted ve, es muy inconstante. Así que en el caso de esta segunda persona, inconstante porque está viviendo en un pecado, y hay algo particular, hermanos, que lo he notado ya como en la experiencia propia, y es que uno termina siendo muy inconstante porque poco se examina o medita sobre sus propios caminos. Es decir, uno no se detiene a pensar ¿por qué soy tan inconstante? ¿Por qué yo lo soy? Y uno no es capaz de meditar que la culpa es de uno, sino que uno comienza a echarle la culpa a los demás, ¿sí? Al hermano que no me llama, al pastor que no me visita, ¿sí? Pero usted ve que aún cuando se le visita, se le acompaña, en él siempre hay un estado de
Ingratitud, por ejemplo. Siempre hay una queja hacia otros y no se quejan contra sí mismos. Así que en el caso de esta segunda persona, aquella que es creyente pero que está viviendo en el pecado, va a experimentar la disciplina del Señor. La va a experimentar porque es creyente, porque es hijo. Y el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Oiga, al que ama lo disciplina. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es hijo. Y Dios Padre no puede tener comunión con aquel hijo que está viviendo en pecado. Porque la reconciliación de la cruz, no tienen esa palabra, reconciliar es que ya no hay ninguna barrera que impida tener comunión con Dios. De parte de Dios y de su santidad, ya no hay ninguna barrera. Claro, la santidad de Dios, ¿sabía usted que era una barrera? Porque Dios no puede tener comunión con aquello que no es santo. La escritura que dice en Romanos 6:23 que todos están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, claro, el Señor lo aparta porque Él es santo. Pero cuando Cristo media allí, reconcilia allí, esa barrera de santidad la quita. Ahora el trabajo es de la otra parte. El creyente debe esforzarse por mantener esa comunión con Dios. O sea, se lo voy a explicar en esta manera. La relación con Dios que es ganada por Cristo. Es decir, usted que es hijo nunca pierde eso. Así usted, como creyente, iban activados. Usted no pierde la relación con Dios. Lo que pierde es la comunión. Pero note que la comunión es lo que alimenta la relación. O dígame usted que es esposo, si usted se la pasa una semana sin hablar con su esposa, ¿cómo está la relación? Se crean malas sospechas, se piensa mal del uno al otro, este me está engañando, este me está mintiendo, algo tiene contra mí, ¿sí? Y comienzan a verse así de reojo, a ver qué, y cualquier cosa que hace, el otro, ya sea sentarse, pararse, amarrarse un cordón, uy, ¿sí lo ve? Porque la comunión alimenta esa relación. Así que por eso Dios requiere disciplinarlo para que usted vuelva a tener esa comunión con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, al comprender que la guerra espiritual es un estilo de vida contra nosotros mismos, contra nuestros deseos no mortificados, contra la mundanalidad que nos rodea para progresar a la santidad, necesitamos el poder de Dios para lograrlo. Necesitamos el poder de Dios para lograrlo. Vayamos a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Quiero que lea detenidamente esos pasajes que vamos a leer. Quiero que los lea detenidamente para que usted se dé cuenta de algo. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo le está hablando a creyentes y le está diciendo: levántense del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Venga ese pasaje bien. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 15:34. Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Romanos 13:11 nos dice levantarnos del sueño.
Pablo aquí ahora nos dice en 1 Corintios, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, porque entre la iglesia de Corintios habían unos que no conocían a Dios y estaban trayendo vergüenza al cuerpo local de Cristo. Vaya conmigo a Efesios 5:14. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué viene usted observando en estos tres pasajes que le estoy mostrando? Piense, Pablo viene hablando en Romanos de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pablo después dice, despierte tú que duermes, ¿sí? Ahora dice, 1 Corintios, velad debidamente y no pequéis. En el que acabamos de leer, despiértate tú que duermes. Y vaya conmigo finalmente a 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6. 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En estos 4 breves pasajes, porque hay más, se nos presenta una realidad espiritual a la cual Pablo llama la atención a todas las iglesias a las que él ha escrito. ¿Y cuál es esa realidad espiritual? Él usa diferentes frases. Levántense del sueño, velen debidamente, despiértense, ¿sí? No duerman como los demás. ¿Por qué Pablo le dice esto a los creyentes? Porque hay algo opuesto a estar despierto. ¿Qué es? Estar dormidos. Y el creyente, mis hermanos, y esta es nuestra segunda razón de por qué necesitamos el supereminente poder de Dios. Lo necesitamos porque hay una realidad espiritual que nos hace, y es el decaimiento espiritual. Lo que es al cuerpo el decaimiento físico, lo es para el espíritu, el decaimiento también lo hay. Lo primero que dijimos es que necesitamos el poder de Dios para llevar a cabo esta guerra, este proceso de ser santos. Pero hay algo que se opone a ese proceso. ¿Y cuál es? El decaimiento espiritual. O dígame usted, ¿usted cree que todo deportista, aquel que, y Pablo trae esa ilustración, ¿se acuerda que Pablo habla de un deporte, que el cliente está metido en un deporte? ¿Usted cree que todo deportista quiere repetir una y otra vez, entrenar todos los días ese deporte? De hecho, todos concuerdan en lo mismo. Es que aunque yo no quiero, me opongo a no querer y me esfuerzo para llevarlo a cabo. O sea que esta realidad está allí. Siempre, el decaimiento espiritual siempre está allí. Así que el decaimiento espiritual entre los miembros de las iglesias radica en la apatía y la falta de confianza en las operaciones del Señor a través de los medios de gracia. Oiga bien, lo que les estoy diciendo es que muchas veces, mis hermanos, su decaimiento espiritual le asedia, o bien
es porque usted no está confiando en los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para usted fortalecerse en el Señor y continuar en el proceso de santificación. Es usted no estar comprometido a asirse de lo que Dios le ha dado, de los recursos que Dios le ha dado, para que su alma recobre fuerza, se renueve su fe y pueda continuar en el proceso de santificación. La falta de uso de los medios de gracia tal vez a muchos ya no les inquieta. Es decir, bueno, si hoy no oré, pues bueno, no hay problema. Si no leí la Biblia, bueno, pues no hay ningún problema. Si no fui a la iglesia, pues bueno. Si no tomé la Santa Cena, pues bueno, no hay ningún problema. Pero sí hay un problema. Es que usted va viendo que esa persona que actúa así, cada vez más está distante de la comunión con Dios. Usted lo puede notar en la experiencia. Usted puede notar cuando una persona no ora, cuando una persona no lee la Escritura. Cómo aún su carácter parece como que si volviese atrás. ¿Sí lo ha notado? ¿Usted lo ha notado en su propia experiencia? Más irritable, como si volviese atrás. Parece más irritable. Parece como cuando el Señor dice que después de haber expulsado a estos demonios, y este no hace lo que debe hacer, vuelve y le mete 7 o peores, ¿sí? Parece así el cristiano, como que no se ve en él que Cristo está actuando. Así que tal indiferencia a los medios de gracia revela que una falta de comunión con Cristo. Cuando usted dice no oro más, pues bueno, hay problema. Cuando no leo la Biblia, cuando no voy a la iglesia, cuando no tomo la Santa Cena, y usted dice, bueno, es que usted lo que está comunicando es que no le importa su comunión con Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, note cómo, hablando del medio de gracia de la Santa Cena, mire cómo él lo expresa. Primera de Corintios 11:13. Vaya conmigo, Primera de Corintios 11:13. Perdón, 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Recuerda que lo que estaba pasando aquí en este capítulo? Pablo amonesta a la iglesia porque están tomando el medio de gracia, que es la Santa Cena, para fortalecer la fe de los miembros. La estaban tomando como indignamente. Es decir, no estaban haciendo un uso correcto de la Santa Cena. Ellos creían que eso era como cualquier otra comida. Así que por hacer mal uso, es decir, sí lo estaban usando, pero ¿cómo lo estaban usando? Mal. O sea, vaya implicando cosas. Si usted no usa los medios de gracia, eso lo debilita. Pero si usted hace mal uso de los medios de gracia, ¿cuál es la consecuencia también? Lo debilita. Y por eso Pablo dice, no solo que los debilita, sino que muchos que duermen. Y muchos están debilitados y enfermos entre vosotros. ¿Sí lo ven? Es decir, que a esto les faltaba poder en el Señor, porque estaban haciendo un mal uso de un medio de gracia que Dios les había dado. ¿Para qué? Para ellos adquirir el poder de Dios para poder luchar contra su carne, contra el pecado, contra el Satanás, contra el... Hermanos, si usted es creyente, y hermanos, si es creyente, la guerra espiritual no es una opción. Eso es lo que le quiero decir. No es una opción. Usted finalmente, usted es el que se fractura espiritualmente si usted no está involucrado en la guerra espiritual. Usted es el único que se afecta a sí mismo y su alma. Y se va a ver en una profunda oscuridad tanto que a usted su conciencia le va a atormentar y constantemente le va a martillar y le va a decir,
y te va a cuestionar. Usted se lo dijo, usted se lo dijo, le va a cuestionar. Y usted se va a deprimir espiritualmente. Y todos a su alrededor van a comenzar tal vez a dudar de su caminar, si usted es creyente o no. Y usted va a comenzar a justificarse, solo Dios lo sabe, solo Dios, y el orgullo, ¿no? Y la soberbia. Y no se deja aconsejar, no se deja, y otra señal de que usted está en decaimiento espiritual, su soberbia. Así que el decaimiento espiritual es el resultado de usted no estar involucrado en la guerra. Y de no usar los medios de gracia comprometido para fortalecerse en el Señor. Ya le he dicho cuáles son los medios de gracia. Vamos a ir detenidamente a ver esos medios de gracia en otra ocasión. Pero esos medios de gracia, ¿cuáles son? La oración, la iglesia, el día del Señor, la Santa Cena, la Biblia. Puede que sí, lo que está manifestando es que no es creyente. Puede que sí. Sí, puede que sí, claro. Quiero que usted reflexione sobre estas preguntas y usted mismo delante de Dios honestamente, porque es usted que se va a beneficiar si usted es sincero con Dios y con usted mismo. Reflexione en estas preguntas. ¿Está usted obteniendo victoria contra el pecado y las tentaciones? ¿Está obteniendo la victoria contra el pecado y las tentaciones? Con las tentaciones, la tentación no es igual a pecar, hermanos. No es igual que la sensación, la acción de pecar. La tentación es un dardo del enemigo que manda a nuestra mente y comienza a revolotear. Y usted piensa en eso una y otra vez. Piensa eso una y otra vez. Piensa eso una y otra vez. ¿Hasta que qué? Hasta que cae. Usted no debe tener la victoria en cuanto a la tentación, en su mente. En su mente. Cuando es contra el pecado es que usted ya ha sido vencido y usted ya se le está convirtiendo en una especie de hábito, ¿sí? Es decir, esa tentación ya se anidó y ya está cobrando acciones, ¿sí? ¿Está usted usando los medios que Dios ha dispuesto de manera correcta para fortalecerlo contra las potestades que le hacen? Potestades. ¿Está usando los medios de gracia de manera comprometida, constante, su oración privada, la oración con la iglesia, la lectura bíblica? ¿Sí? ¿Se encuentra débil espiritualmente a causa del mal uso o ningún uso de los medios que Dios ha establecido para fortalecerle a usted? Claro, hermano, mire, si usted tiene una lectura mal de las Escrituras en su vida privada, eso es un mal uso del medio de gracia. Es decir, si usted coge la Biblia y la lee rapidito, ya, cumplí. Eso es un mal uso. Eso es un mal uso. Y creo que todos lo hemos hecho. Pero no para alegría los digo, sino para que nos demos cuenta, yo mismo me estoy haciendo daño cuando hago un mal uso. Yo mismo me estoy debilitando. Sí, claro, ese no es un medio de gracia que el Señor está. La pregunta o la afirmación que hace la hermana Dora es: cuando le dedico más tiempo a un libro teológico o doctrinal y no a la propia Biblia. Claro, un medio de gracia es la Biblia. Un libro teológico no es un medio de gracia.
Es un medio de gracia, es lo que Dios ha establecido como medio de gracia. Es decir, solo por ese medio vendrá el beneficio que yo requiero, el poder que yo quiero para fortalecerlo. No, recuerden, hay otro medio de gracia que el Señor ha establecido. Pablo dice, os he predicado la locura de la cruz. ¿Por medio de qué muchos llegan a ser salvos? Por medio de la predicación. Eso es otro medio. Es lo que Dios ha establecido como medio. ¿Sí? Por eso hay medios de gracia. Así que si la respuesta a estas preguntas es sí, hermano, la verdad estoy debilitado, enfermo espiritualmente, es probable que el residuo del pecado que mora en su interior esté teniendo un efecto paralizante. Es decir, ya lo está comenzando a paralizar. Seguramente las influencias del mundo lo están debilitando. Es decir, no solo está paralizado, sino que se está viendo debilitarse en medio de las acechanzas y en medio del mundo. Y tercero, Satanás lo está hipnotizando, lo está envolviendo. ¿Sí? Así que es importante reconocer que el decaimiento espiritual, o lo que podríamos llamar el adormecimiento espiritual, es una realidad palpable. Y como ya le dije, una señal evidente de que estamos en decadencia espiritual es el mal uso o ningún uso de los medios de gracia. Pero no lo quiero dejar con este problema, porque esto es un problema, hermanos. Usted lo siente, tal vez usted está siendo acusado en su conciencia de esta situación. Tal vez usted está sintiendo aflicción, porque hoy he expuesto lo que usted ha venido pensando en usted hace mucho tiempo, de que está débil espiritualmente. Por ello quiero que vayamos a examinar, y vamos a detenernos a examinar un texto, y esto nos va a tomar tal vez un tiempo, no ahora, tiempos, ¿sí? Pero vamos a examinar algo importante. Porque yo necesito que usted reconozca y valore cómo Dios visita a su pueblo para fortalecer. Y que seguramente porque usted está paralizado, porque usted está hipnotizado por Satanás, porque usted está debilitado, no ha visto cómo Dios de manera constante le ha venido a visitar y usted ha pasado desapercibido. Y usted ha orado, Señor, ¿qué pasa conmigo? Y usted no se ha dado cuenta que el Señor la ha visitado. Vayamos a Mateo 1, Mateo 25, perdón. Mateo 25. Vayamos al versículo 13. Quiero decirle que yo no voy a exponer comúnmente como se expone este pasaje cuando hablamos de expositivo consecutivo. Con consecutivo, es decir, que yo no voy a ir por el versículo 1, 2, 3, 4, no. ¿Por qué no lo voy a hacer así? Porque lo que me interesa es que nos detengamos en lo que nos importa en esta cuestión y es algo práctico y de provecho para nuestro caminar diario. Si yo me detengo a exponerle así el versículo, no vamos a sacar el mayor provecho que yo quisiera para poder encarar nuestro problema de decaimiento espiritual. El versículo 13 nos dice, velad, es la orden, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es la exhortación que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos en este pasaje? Velad. Y es con el propósito de que los discípulos tuviesen una actitud. Esto es una parábola y a través de esta parábola el Señor los exhorta a que velen, a que tengan una actitud de vigilancia y alerta de manera diligente,
o estar en guardia contra cualquier cosa que les pueda venir. Así que el propósito del Señor Jesucristo con esta parábola, ¿cuál es, hermanos? Estar vigilantes contra la tendencia y el peligro de la somnolencia moral y espiritual, o el peligro del decaimiento moral y espiritual. Estar alertas contra la apatía espiritual. Ese es el propósito. Por eso el Señor les dice velar. Y recuerde que estas mujeres vírgenes, porque esta es la parábola de las mujeres vírgenes, 10 mujeres vírgenes, cogieron unas lámparas, o sea, de noche para esperar al novio. ¿Sí? O sea que ellas tenían que aguardar una vigilia. Por eso el Señor dice velar. Para que no cayeran ¿qué? En la somnolencia o el decaimiento espiritual o el sueño espiritual. Ahora quiero advertir algo importante, hermanos, porque quiero asegurar el poder de Dios para nuestro caminar cristiano. Y a veces no lo aseguramos porque leemos o hacemos un mal uso de las Escrituras. ¿Por qué? Porque a veces nosotros restringimos, limitamos las Sagradas Escrituras solamente al contexto que estamos estudiando. Es decir, estamos leyendo el capítulo 25 de Mateo. Vamos a examinar eso. Y solo limitamos este capítulo a ese contexto, o sea, al capítulo 25. Y esto, hermanos, hace que nosotros no tengamos ocasión para sacar un mayor provecho del poder de Dios para nuestra vida. Y es importante entonces, ¿qué hacer para usted no caer en esa tendencia? Considerar lo que se conoce como la analogía de la fe, hermanos. ¿Qué es la analogía de la fe? Recuerda que antes de adentrarnos en esta serie, bueno, en la misma serie dimos algo sobre legalismo. Y hablamos sobre la interpretación y hablamos de un triángulo sobre cómo interpretar las Escrituras. Y en una de esas puntas de ese triángulo hablaba acerca de la analogía de la fe. ¿Lo recuerdan? Bien. La analogía de la fe, voy a recordárselo, es un principio hermenéutico que nos ayuda a entender cómo nos habla Dios. Oiga bien, ¿cómo Dios nos habla? Bueno, a través de un principio, de 4 principios que les di, de un principio, y esa analogía de la fe. Este es uno de los principios hermenéuticos que nos dice que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es el contexto general de toda ella. Es decir, yo no puedo limitar un pasaje a solo ese contexto. Eso tiene su lugar y su momento, el que usted limite un capítulo en ese capítulo. Pero usted tiene que ampliar ese capítulo a la luz de todo el contexto que es que toda la Escritura. ¿Cómo se hace eso? Usted debe comparar ese capítulo con otros versículos que hablen del mismo tema en toda la Escritura. Eso es analogía de la fe. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me hice entender? Usted tiene que comparar Escritura con Escritura. Usted está estudiando las parábolas de las 10 vírgenes, entonces usted tiene que mirar dónde más hace referencia sobre esa parábola o algo que nos hable de manera muy parecida a esa parábola en otras Escrituras. ¿Hay algún modo de recordar un versículo me llevaba a pensar Eso es. Esa es la cadena de versículos que te va llevando pero a para la uno ampliar esto, ¿hay algún método, hay alguna regla para Sí, la concordancia. La concordancia bíblica. Y entonces voy a darles ejemplos de eso. ¿Sí? Pero quería explicarle lo que es la analogía de la fe, para que usted entienda que no restrinja, cuando usted esté en su devocional personal, ese versículo, esos pasajes a solo ese capítulo. Eso tiene su momento y su lugar. Si quiere lo conversamos ahorita, no, tengo que hablar. Sí, pero no lo pierdan.
Y lo quiero hacer para que usted extraiga la mayor riqueza para su propia alma. Ahora le estoy diciendo esto porque al tomar nuestro pasaje en cuestión, ¿cuál es el versículo que leímos? Versículo 13 del capítulo 25. Hay algo muy importante para nosotros para asirnos del poder de Dios. Mire lo que dice, vuelva a leer conmigo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y quiero que se detenga ahí. El Hijo del Hombre ha de venir. Quiero que se detenga ahí. Porque cuando usted toma la concordancia y examina detenidamente los diversos significados en lo que hace referencia a la venida de Cristo, usted se va a sorprender cómo Dios viene a usted y le visita para fortalecer. Cuando usted va a la concordancia y busca venida de Cristo, usted va a notar las formas en que Dios le visita. Cuando usted lee esta parábola, usted piensa de inmediato en ese Hijo del Hombre que ha de venir. ¿En qué piensa? En la segunda venida de Cristo. Lo limita solo allí, ¿cierto? Eso tiene su lugar, claro. Pero cuando usted viene y busca toda la concordancia de la venida de Cristo, usted se va a sorprender cómo Cristo nos visita antes de su segunda venida. Así que quiero que vaya conmigo a varios pasajes y observe cómo Cristo le visita para fortalecer. Vaya conmigo a Deuteronomio 32:2. Y vaya anotando. Porque usted, lo que vamos a mostrar es, la pregunta es, ¿cómo me visita Cristo a mí? ¿Sí? Vaya, esto es muy importante, hermanos. Si usted se salta de esta lección, creo que usted no va a sacar ningún provecho de un medio de gracia como este, que es la exposición de la palabra. La pregunta es, ¿cómo me visita Cristo? Un pasaje que me va a mostrar eso es Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Otra versión más antigua nos dice así: mi doctrina caerá como la lluvia, mi discurso se destilará como el rocío. ¿Qué notó usted ayer, hermano? Esta acción de gotear, como usted lee, ¿a qué se equipara? A descender, a caer, a venir. Y en este contexto dice que goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? La enseñanza es que otra persona te enseñe. Dios, por medio de la predicación de la palabra, nos visita. Ese es un medio de gracia. Aquí lo está diciendo muy bien. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Sí lo ve? Usted ya ha puesto a pensar por qué el Señor a usted no le da todo el entendimiento espiritual. Este pasaje nos lo aclara. Porque Él va a venir de a pocos. Porque si así lo hiciere, como Moisés, cuando le dijo, Señor, muéstrame, revélate a mí, muéstrate quién eres. El Señor le dijo, no puedo, porque si yo me dejo ver, tú mueres. Si el Señor a usted le mostrara todo de uno, usted estaría en. Por eso el Señor, de manera tierna, nos enseña domingo tras domingo, como goticas, por medio de su palabra. ¿Cómo visita Cristo a su pueblo? Por medio de la predicación. De hecho lo afirma, mire que dice mi razonamiento. ¿Sí ve? Por medio de la predicación. Ahora, de manera implícita, usted cogiendo la analogía de la fe, usted se pregunta, bueno, ¿de qué otras maneras Dios se comunica o enseña a su pueblo? La Santa Cena es un símbolo visible que el Señor le enseña o le recuerda lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí ve? Le está comunicando algo, le comunica.
por medio de la Santa Cena, de este símbolo, que usted participe de él, porque esto es comunión para fortalecer su fe. Así que, hermanos, usted debe entender cómo Dios procede, cómo viene a nosotros. Y cómo Dios viene a nosotros como gotitas a través de la enseñanza domingo tras domingo. Hermanos, cuando un creyente ignora este medio que Dios ha establecido para enviar su poder, cuando ese creyente no asiste regularmente a la enseñanza los domingos, día del Señor, usted lo ve muy débil espiritualmente. O dígame si no, si usted se ha visto más fortalecido cuando usted ha sido más constante, para absorber esas gotas del Señor, cuando usted ha sido más constante. Hace poco me tocó hablar con un hermano porque yo le decía, hermano, ¿qué pasó? Tú venías, si aquí hubiera todos los días enseñanza, usted estaría acá, hermano. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se le está viendo de que dejó de asistir una vez. Eso fue muy particular, dejó de asistir una vez y comenzó. Como un efecto dominó. Hermanos, el que ama al Señor quiere recibir el Señor, porque él ve que es de agotes. Sí, gracias. Así viene Dios por medio de la predicación de su palabra. Vaya conmigo a Marcos 12:9. Marcos 12:9. Entonces, si usted le va a poner título al anterior, es Dios viene a través de la predicación de su palabra para fortalecer a su pueblo. Ese podría ser un título. Marcos 12:9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Hermanos, ¿cuándo sucedió esta venida judicial de Cristo según la historia? En el 70, cuando Cristo destruyó el templo de Jerusalén. Pero Cristo no vino de manera presencial. ¿Sí lo ven? ¿Qué usó Cristo como instrumento de los soldados romanos para destruir el templo de Jerusalén? ¿Y por qué le muestro esto? Porque muchas veces, hermanos, usted no se da cuenta de cómo Dios ha obrado de manera instrumental en la vida de usted. Es decir, cómo Dios, por medio de otras personas, le ha cuidado a usted. A veces usted ha pasado desapercibido eso. La ha visitado a usted. Como tal vez usted estando en una gran necesidad espiritual, sin un hermano saberlo, le llamó, el Señor usó a esta persona, le llamó y le animó. Y usted ha pasado por alto eso y ha tomado eso como cualquier cosa. Cuando ahí Dios le está visitando, está descendiendo para infundirle a usted poder y ánimo para continuar. Por ejemplo, hermano, usted no se ha preguntado que esta iglesia ha sido sostenida gracias a que aquí se ha establecido un culto de oración, de peticiones donde constantemente se ora por la iglesia para sostener a los hermanos. Lo que le estoy diciendo es que usted ha sido sostenido hasta aquí es porque otros han orado por usted. ¿Sí ve el instrumento que Dios usa para sostener su fe? Aunque usted ni se va por el pedal. Y los martes también, que las mujeres oran, tienen su tiempo de espacio para orar. Entonces, si usted quiere ponerle a este un título, usted pone Dios viene de manera judicial a nosotros. Voy a ir un poco más rápido porque ya estamos en el tiempo. Juan 14:23. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Le pregunto, ¿solo Cristo le visita? Dice, vendremos a él. ¿Quién vendrá? Toda la Trinidad para fortalecer. Pero cuando usted obedece la palabra del Señor, y cuando le obedece, el Señor que viene y le da más amor, le muestra su amor,
para que usted se sostenga en obediencia. ¿Sí ven? Dice, el que me ama mi palabra guardará, es decir, obedecerá. Cuando uno obedece la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Acaso no las circunstancias todas le vienen encima a uno? ¿Qué hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Si éste está caminando conforme a la palabra de Dios, bien sobre él. Le muestran su amor a él para que él persevere en la palabra del Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo obra como usted. Y esta es una manifestación de la venida de Dios. ¿Cuántas veces usted ha querido dar el brazo a torcer y en algún momento usted dice no, usted se ha mantenido porque algo sucedió? ¿Y qué sucedió? Lo estoy exponiendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron y te manifestaron más. Vaya Apocalipsis 2, bueno, ¿cómo le podría poner nombre a este? Dios viene para manifestar el amor a su pueblo. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5 dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Algunas ocasiones el Señor vendrá a su pueblo favorablemente o adversamente. Apocalipsis 3:20. El título que le pondríamos al que acabamos de leer sería Dios viene a través de la providencia. Y Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, ¿quién no usted allí? Que Cristo está a la puerta del creyente, viniendo constantemente, tocándole. Abre, yo estoy aquí, vengo constantemente. ¿Cómo usted podría ponerle ejemplo a esto? Cristo siempre está a la puerta. Cristo siempre quiere descender a su pueblo. A los que anhelan y le buscan. Y tenemos la venida literal y visible de Cristo, en Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que quede demostrado con todos estos pasajes, hermanos, que es un grave error mezclar las venidas de Cristo solo o exclusivamente a la segunda venida de Cristo, solo a su segunda venida. Es un error. Si ve todo lo que usted se pierde por no usar la analogía de la fe, su contexto mayor, ahora usted ya se está dando cuenta, está siendo consciente de cómo Cristo le ha visitado para darle poder por medio de la predicación de la palabra, por medio de la providencia. ¿Se está dando cuenta? Con esto quiere enseñarle que no limite el velar, pues porque no sabéis ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Hermanos, y se los enseño porque usted debe estar alerta y diligente a los acercamientos de Dios que tiene para ti. Es decir, hermanos, hoy el Señor se está acercando a usted. Usted no está concluyendo con esto que hoy esta enseñanza que el Señor me está dando se está acercando a mí. Yo no sabía esto. ¿Cómo el Señor me está enseñando este tipo de cosas? Ahora, con mucho mayor ahínco y fuerza, voy a prestar atención a las predicaciones, porque Dios se está acercando a mí. Dios quiere comunicarse a mí, quiere manifestar mayor amor, mayor poder hacia mí, pero usted anda como, Señor, ¿dónde estás? Le estoy mostrando cómo el Señor se acerca. Ahora le dije que el Señor tiene sus manifestaciones judiciales para con su pueblo. Es decir, que el Señor viene a su pueblo muchas veces con disciplina.
¿Y sabe cómo reacciona a veces usted y yo? ¡Ah! Cuando la disciplina que ha traído el Señor ha sido para que usted se santifique y continúe en la guerra espiritual. Todos queremos que el Señor se acerque con nosotros en una visita de ternura, pero nunca se da cuenta que esa disciplina dio fruto de justicia. O sea, me limpió de ese pecado que yo no podía vencer. Así que, hermanos, tenga pendiente. Esta semana, téngalo presente. Dios le va a visitar y manténgase expectante. Hoy, día del Señor, Dios le va a visitar a través de su palabra. Cada domingo, día del Señor, el Señor le está visitando a su pueblo por medio de su palabra del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor nuestro, gracias te damos porque comprendemos que esta guerra espiritual es un estilo de vida, es un proceso que dura toda la vida para ser santos como tú eres santo. Pero hay una amenaza constante a nosotros y el decaimiento espiritual. Por tanto, nos llama a que velemos contra este dormitar para que no caigamos en esa decadencia. Y también nos instas a que velemos prestando atención a tus visitas que nos llenan de poder. Y hoy te pedimos perdón por pasar por alto tantas veces que nos has visitado a través de personas, a través de la disciplina, a través de la predicación de tu palabra, a través de la Santa Cena. Gracias, Cristo, porque tú constantemente estás tocando a la puerta de tu iglesia para tener comunión con ella y manifestarle tu amor y poder. Ayuda a este pueblo aquí hoy reunido para que guarde tu palabra, Señor, y así manifiestes más amor sobre ellos. Sobre nosotros pedimos esta bendición que usted ha